Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, era Gucci y Carlos Vives quienes interpretaban este tema Dime para iniciar así este programa, esta edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre llevándoles, miren, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. El aumento del salario ya fue decretado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6691, es decir, ya apareció en Gaceta Oficial el aumento salarial que había sido anunciado por Nicolás Maduro, pero trajo sus sorpresitas, sus sapitos, como dicen por ahí, sus sorpresas que no tiene muy contenta a la gente. Además de que el incremento no ha satisfecho a muchas personas, hay ahora la crítica por dos razones. La primera, se establece un salario mínimo en 130 bolívares. Bien, pero se había dicho, y lo dijo el propio Maduro, que ese salario mínimo iba a estar anclado al petro, es decir, iba a ser móvil como el incremento del precio del petróleo en el mercado internacional, que eso es lo que vincula a la criptomoneda, esa que se inventó el gobierno, Petro. Pero ahora parece que esto no es así, porque así no aparece en la Gaceta. En la Gaceta se dice aumento salarial del salario mínimo 130 bolívares. Y bueno, la gente se quedó esperando la posibilidad de que su salario se fuera ajustando de alguna manera con el ingreso petrolero, pero bueno, no fue así. Se incrementa el salario mínimo nacional mensual obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela para los trabajadores que presten servicios del sector público y privado, sin perjuicio en lo dispuesto en el artículo 2 de este decreto, a partir del 15 de marzo del 2022, estableciéndose la cantidad de 130 bolívares sin céntimos mensuales. Ahí va la segunda sorpresita. A la gente se le había dicho que el incremento salarial arrancaba el 1 de marzo. Pero no, en el cambio que se ha hecho ahora en la Gaceta, lo que apareció en Gaceta es que el incremento es a partir del 15 de marzo. La gente estaba contando con la quincena anterior como modo retroactivo, pero esto no es así. Ahora el salario mínimo en Venezuela es de 130 bolívares, que al cambio, al día de hoy, algo así como $30 para redondear la cifra. $30 es el salario mínimo en Venezuela, que sigue siendo el salario más bajo del mundo. El más bajo del mundo del salario mínimo es el de Venezuela. Y a través de las cuentas en Twitter del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, pues han informado a los pensionados y a los jubilados que se estará cancelando esa primera parte de ese retroactivo del aumento del salario mínimo que ha anunciado Nicolás Maduro, y lo ha anunciado el pasado 4 de marzo. Los pensionados y jubilados cobrarán 130 a partir del mes de abril. Vale la pena recordar que los adultos mayores cobran su pensión un mes por adelantado, lo que pues da que el primer pago será ese retroactivo de los 15 días restantes del mes de marzo. Carlos Petit, quien es el representante sindical de los jubilados y pensionados, explicó que en los próximos días será cancelada la pensión del mes de abril. La fecha de cancelación es del 18 al 20 de cada mes. Pues mañana existe la posibilidad de que cancelen esos 130 bolívares. Y si no es así, pues ya será para el día 21 de marzo. Esto es lo que viene ratificando en el día de hoy el representante sindical Carlos Petit. Bueno, pero vean ustedes, ¿dónde quedan los 15 días que van entre el 15 de marzo al 1 de abril? Al 1 de abril.
es allí donde se presenta también el enredo para muchos trabajadores. Pero bueno, ojalá de alguna manera les resuelvan y le paguen su retroactivo como es. El Observatorio Venezolano de Universidades señala su preocupación ante la nueva arremetida del régimen de facto de buscar la modificación o una nueva ley de universidades. A la par de crear la Universidad Internacional de las Comunicaciones mientras realiza la cuestionada reforma de la ley de universidades, el Estado venezolano profundiza el paralelismo institucional en el sistema de educación superior. Esta nueva casa de estudios se inauguró en la antigua sede, hoy expropiada del Nacional, uno de los medios más importantes del país. Es decir, fueron a hablar de fake news en un momento en donde ellos están haciendo una toma irregular de una instalación del principal medio de comunicación en la historia venezolana. Según los datos del Observatorio de Universidades, las universidades controladas por el gobierno son las más cuestionadas en términos de calidad académica. 76% de sus estudiantes califica de regular a deficiente. La Universidad Internacional de las Comunicaciones nace minimizando la universalización del conocimiento y está llamada a priorizar la construcción del socialismo del siglo XXI. Es decir, es una universidad que nace sectaria porque dice que su política y su orientación será profundizar la construcción del socialismo del siglo XXI. Y si yo no soy socialista y quiero estudiar en esa universidad, ¿qué pasa? Entonces, es sectaria totalmente esta universidad, como lo han sido todas las universidades que ha creado el gobierno durante los últimos años. Según la encuesta de Novu 2021 de este tipo de universidad, los estudiantes padecen las mayores privaciones para llevar a cabo sus estudios. 7 de cada 10 no tiene computadora portátil, 9 de cada 10 no tiene tablet. Y el 85% de los estudiantes de las universidades públicas creadas por el régimen de facto tienen clase a través de WhatsApp. Imagínense usted. Esto es increíble. El porcentaje más alto comparándolo con las privadas de las universidades autónomas y experimentales no controladas por el Ejecutivo. Las propias universidades del gobierno, que hoy son mayoría, se encuentran desatendidas en sus portales web y redes sociales. La Universidad del Deporte, por poner un ejemplo, no actualiza Twitter desde septiembre del 2021. Y es una universidad. Y la Campesina, que es otra universidad que se inventaron, desde septiembre del 2017. Así trabajarán en estas universidades. Que hay muchachos para trabajar, por Dios. Que no publican nada de sus actividades. Porque no existen actividades. Bueno, pero yo no quise decirlo así tan gráficamente. Pero es que toca decirlo. Bueno, el Observatorio de Universidades manifiesta que los escasos recursos de la educación superior se van hacia esas universidades de baja calidad, de pésima calidad. Tan baja calidad son que no son reconocidas a nivel internacional por su carácter universitario. Más bien se tiende a pensar de que estas no son universidades en el sentido estricto de la palabra, sino simplemente se trataría de un bachillerato superior. Es decir, estamos hablando de una universidad de tan baja calidad y poca aporte a la investigación y a la ciencia que no tienen referencia a nivel mundial. ¿Esas se podrían calificar como universidades de papel, simplemente? Sí, porque yo me estoy enterando que existe una universidad campesina. Entonces son universidades de papel. Universidades, no, y imagínate, y hay una universidad de transporte, universidad campesina, universidad de las comunicaciones. Exacto, ¿por qué tanto desvío de recursos para esas universidades que son simple y llanamente universidades de papel? Es una manera de justificar la asfixia financiera y económica de las universidades autónomas en Venezuela. Y por eso que el gobierno va en dos vías en contra de las universidades autónomas. La vía de la asfixia administrativa, la asfixia financiera, y la vía de violentar cada vez más su autonomía que está prevista en una ley orgánica como es la ley de universidades. Y en otro orden noticioso, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció unas declaraciones a los medios de comunicación nacional e internacional el día de hoy en el marco de la Jornada Nacional de Movilización para exigir las elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Así se ha venido en el día de hoy pues manifestando el presidente en este tema y en esta jornada de movilización nacional. Pero también, Alan y audiencia, Jorge Rodríguez sigue en la insistencia, en la necesidad de que Alex Saab es parte de esa negociación de la oposición. Pues Jorge Rodríguez, quien es el presidente de la Asamblea
nacional electa en el año 2020, insiste en que el empresario colombiano Alex Saab es parte de esa delegación del gobierno de Nicolás Maduro en las negociaciones con el sector de la oposición venezolana. Hemos dicho en todas las reuniones, en todos los encuentros democráticos y reuniones con sectores de la oposición venezolana, que Alex Saab es miembro pleno de la delegación del diálogo de Venezuela, es lo que ha afirmado en una rueda de prensa. Dijo asimismo también que esa extradición en octubre pasado, Saab desde Cabo Verde hacia Estados Unidos, que el oficialismo ha calificado como un secuestro, pues ha atentado directamente contra las conversaciones que han desarrollado en México. Estaba brindando frutos importantes para la población venezolana. Era una afrenta al trabajo diplomático. No ha habido ningún tipo de cambio en ese sentido. Seguiremos en que nos asiste la razón legal, el derecho internacional, el que el señor Alex Saab es miembro pleno de la delegación venezolana. Ahora, tiene una pregunta. ¿Para qué queremos un diálogo? Esa es la pregunta que se está realizando Rodríguez en este momento. ¿Para mirar hacia el futuro? ¿Para que todos tengamos garantías políticas? Así lo decían muchos de estos delegados de la plataforma Unitario. Esto es lo que ha manifestado el presidente parlamentario. Bueno, el problema de Jorge Rodríguez es la credibilidad. No la tiene. Y precisamente pues ese tipo de discurso menos contribuye al diálogo. Me parece más realista lo que dijo Guaidó hoy. Las entregas de licencias a petroleras para que regresen a Venezuela viene asociada con avances hacia la libertad en nuestro país. Mal pudiéramos nosotros cambiar libertad por petróleo, nos haría esclavo del petróleo y esto no lo aceptamos. Es decir, que quien quiera venir a explotar petróleo en Venezuela tiene primero que recibir la autorización de los países del mundo. Y esto puesto está en relación al avance que se pueda lograr en libertades políticas en Venezuela. Es la situación que plantea el país en general y la comunidad internacional. Pero es obvio que el régimen no quiere esto, pero las propias circunstancias de sus necesidades económicas y la situación que tiene con Rusia, en donde está el 80% de las reservas internacionales pues atrapadas en este conflicto, va a obligar al gobierno a sentarse en esa mesa de diálogo y a llevar, si quieren, una fotografía de Alex Saab para demostrar que Alex Saab está ahí, pero más allá de eso no van a lograr más nada. Y un nuevo testimonio de eso que sufren los migrantes venezolanos al atravesar el tapón del Darién entre Colombia y Panamá. Escuchemos. Míreme. No es coba, véalo, No es coba, no es fácil. Claro. No es fácil para que el que crea, no que en la selva, no papi, aquí se guerrea, para que ustedes sepan. Mírenme. Aquí estamos con niños y todo, Claro, así es. Míreme. Mire. No llores, fuerza. Aquí estamos en el tapón del Darién, ¿ves? Véalo, ¿ves? Véale. Para el cerro de la muerte. El tapón del Darién, míralo. ¡Háblale, maracucho! Vamos, todo bien. Pues si no importa llegar, el esto, cuidado, se nos tira la aventura de esta, ¿ves? A pasar el tapón del Darién, estamos en la punta del cerro ya, vamos para arriba. ¡Ay, claro! Echándole un bañito para desestresarse un rato, en el tapón del Darién, míralo, el tapón del Darién, míralo. Ahí estamos, ahí vamos, para adelante. Tapón del Darién, bueno pues. 2 horas. Oh, gracias a Dios, ¡ay, claro! Mira, María, ponte allá. ¡Ay, claro, gordo! Claro, en Maracaibo, en pasta. Conchita, no es fácil, pero ya estamos aquí ya, gracias a Dios, papá. Lodito, para que vea nada más, para que vea. Papi, territorio panameño, ¿oyeron? ¿Ves?
todas las banderas del mundo, ¿ves? Unidas en una. Mire que está acá arriba de la de Venezuela, ¿eh? Venezuela, papá, como siempre, liderando, Choto, ¿qué liderando, dice, ¿eh? Choto? ¿Estamos jugando qué? Siempre de primerito, ¿ves? Bueno, ¿qué les puedo comentar en relación a esto? Quienes todavía no se ubican, el tapón del Darién es una selva que está que comunica a Colombia con Panamá, pero es una selva impenetrable, difícil, cruzada por fuentes de agua diversas en una ruta totalmente inadecuada y peligrosa para el tránsito a pie. Se ha vuelto más insegura que antes. Antes era insegura, pero ahora es peor. Ahora es peor de insegura, y es peor de insegura porque las bandas organizadas, delincuentes, algunas organizaciones paramilitares y otras hacen vida en esa zona y han convertido esto en un filtro en donde si tú no pagas, si tú no entregas lo que tienes, corres el riesgo con tu vida y la vida de miles que están ahora atravesando. Eso es una lotería, es un azar. Afortunadamente a esta gente no le pasó nada por lo que aparentemente muestran, pero los testimonios sobre asesinatos, violaciones, robos y cualquier tipo de violación de derechos en esa zona del tapón del Darién se multiplican día a día. Esta semana precisamente hablábamos de eso, Alan, del inicio de semana, de esa madre junto con su niño que perdieron la vida precisamente en el tapón del Darién. Claro, es que hay muchas fuentes de agua, hay que cruzar varias fuentes de agua y algunas más caudalosas que otras, y el que no sabe nada pues se arriesga en esto, o el que no tiene las condiciones físicas se arriesga a esto. Es una condición bastante lamentable. Cuando usted toma la decisión de atravesar caminando el tapón del Darién, pone en riesgo su vida por las causas naturales. Exacto, me salvo o la libro. Sí, una de dos. Pero es un azar. Y lamentablemente se ha incrementado el número de víctimas venezolanas porque se ha incrementado el número de venezolanos que atraviesan el tapón del Darién para llegar a Panamá y seguir desde Panamá la ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Bueno, esa es la ruta, Alan, que tiene y debe hacer Nicolás Maduro, porque ayer decía que los venezolanos estaban regresando, que ese migrante venezolano, ¿por qué no realiza esa ruta? Una invitación a hacer senderismo. No, pero lamentablemente Maduro ni su gobierno tienen o se niegan a una realidad. Ellos no tienen visión de lo que está pasando. El sufrimiento del pueblo venezolano que se atreve a asumir esa ruta a pesar de todas las advertencias. Mire, no hay día en donde no llega una noticia mala del tapón del Darién, de cualquier tipo de cosa que pueda estar ocurriendo allí. Y además que los venezolanos se suman no solamente a ellos mismos, a otros grupos de venezolanos, sino también a gente de Haití, haitianos, asiáticos que también utilizan esa ruta y que salen desde Colombia hasta esa zona. Al ver que en Colombia pues no tienen otro objetivo ni perspectiva, pues siguen adelante por esa ruta. Y yo le pregunto a usted, si a usted le tocara tomar esa decisión, ¿se arriesgaría al tapón del Darién? Porque el que va por allí es el que no tiene nada. Así de sencillo. El que tiene tan poco que lo único que tiene son, para movilizarse, lo único que tiene son sus dos piernas. Y las ganas de atravesar para un futuro mejor. ¿Sabe qué me entristeció ver esa cantidad de niños en esa ruta? Porque si para un adulto es agresiva, imagínense para un niño que tiene que enfrentar la selva con todas las enfermedades que pudieran generarse, las picaduras de mosquitos, la exposición a arácnidos y a otros tipos de riesgo. Es decir, o sea, es muy difícil tomar esta decisión. Pero bueno, hay venezolanos haciéndolo y uno dice, si fuera tan paraíso lo que señala el régimen de facto, esa gente no estaría haciendo esa ruta, esa gente estaría en Venezuela. Pero bueno, estas son las circunstancias de esta migración venezolana forzosa y la actitud criminal de un gobierno que niega que estos migrantes existan. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos.
Bueno, que nunca sepa este tema de Felipe Peláez. Con este tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y lo hacemos con más información. Resulta que la coordinadora, la jefe de la misión de derechos humanos de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, está en estos momentos presentando un informe oral de avance sobre la situación Venezuela, lo que ha ocurrido entre septiembre del año pasado y esta fecha. Y como lo habíamos previsto desde el programa de la mañana de hoy en Aruba, pues la situación no es muy favorable para el gobierno. Afirma la alta comisionada, los enfrentamientos en el estado Apure han provocado desplazamientos forzados de cientos de venezolanos y venezolanos, muchos de ellas indígenas. Hago un llamado a las autoridades para que se investiguen todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de los pueblos indígenas. También ha dicho Michelle Bachelet, hemos documentado 24 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado en redes sociales o discursos públicos. Afirma la alta comisionada, sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de las ONG en derechos humanos, especialmente Fundarredes. El director Javier Tarazona sigue detenido y su salud parece deteriorarse. Afirma Michelle Bachelet que es necesario que el régimen actúe eficientemente en materia de defensa de derechos humanos. Esto es lo que ha afirmado hasta este momento Michelle Bachelet en su presentación sobre los avances ocurridos desde septiembre del año pasado, desde que hizo la última publicación la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el caso Venezuela. Nicolás Maduro habló ayer acerca de que la vacunación para el COVID-19 debe realizarse cada 4 meses para prevenir la enfermedad, pero alertan que no hay ningún tipo de aval científico para establecer una vacuna de refuerzo cada 4 meses. Y la Sociedad Venezolana de Infectología ha emitido el día de hoy un comunicado en el que alerta que para la fecha no existe suficiente evidencia científica para recomendar de manera rutinaria una 4ª o 5ª dosis de vacunación de refuerzo en esta población. Esto en respuesta a ese llamado que hizo Nicolás Maduro para que todos los venezolanos se pongan un refuerzo contra el COVID-19. No hay una cura total para esta enfermedad. Ante esto, los expertos indicaron que es inadecuado proponer o establecer una vacunación indefinida de refuerzo cada 4 meses sin contar con el correspondiente aval científico o desconociendo las futuras necesidades epidemiológicas. La alta comisionada Michelle Bachelet de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe de actualización, insiste en la opacidad en Venezuela. Incluso la falta de publicación de la ley de presupuestos es una violación al derecho humano a informarse, a conocer y sobre todo a entender qué está haciendo el Estado con sus recursos. Y esto para ella también es un llamado de atención. La falta de publicación de la ley de presupuesto, no es posible que en Venezuela ya estamos casi terminando el mes de marzo y hay una situación en donde el pueblo desconoce cuál es su presupuesto, las organizaciones. También ha dicho, a pesar de algunos avances en el terreno, la situación de los derechos humanos continúa siendo crítica y agravada por la pandemia. Por eso es urgente el establecimiento permanente de una oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en Venezuela. Los países empiezan a pronunciarse sobre el informe de actualización. Argentina, preocupada por la continuación de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Colombia, estamos profundamente preocupados por los enfrentamientos de grupos irregulares en la frontera de Venezuela. Culminó la sesión, pero todavía sigue habiendo reportes de lo dicho por la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet. Vamos a irlos comentando en el transcurso del programa. Y el caso de Luis Alejandro Mogollón Velázquez es otro ejemplo de los constantes y de esas constantes violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen,
y ha sido brutalmente torturado y no recibe ningún tipo de atención médica. Escuchemos. Luis Alejandro Mogollón Velázquez, caso que ejemplifica la violación de derechos humanos del régimen. Desde el año 2017, el régimen de Nicolás Maduro tortura de forma cruel al primer teniente del ejército, Mogollón Velázquez. Fue secuestrado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar sin pruebas, al ser confundido con otro oficial que buscaban por la operación La Espada de Dios. Después de su injusta detención en Fuerte Tiuna, fue trasladado a la DGCIM, donde fue brutalmente torturado. Un tribunal militar le imputó traición a la patria, rebelión e instigación a la rebelión. Le asignaron Ramo Verde como centro de reclusión, donde ha recibido todo tipo de malos tratos y violaciones a sus derechos humanos. Lo han recluido en celdas de castigo con condiciones insalubres y durmiendo en el piso. Sus secuestradores lo lanzaron desde un vehículo militar en marcha, le lesionaron la cabeza y no le han ofrecido la atención médica que requiere. En estos momentos, sufre de tensión arterial alta, cegueras y desmayos que lo han dejado sin fuerzas para levantarse. Su esposa, Catherine Guerrero, ha denunciado estos abusos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en su favor en 2019 que el régimen se niega a cumplir. Basta de atropellos contra los presos políticos. Liberen a Luis Alejandro Mogollón Velázquez. Exigimos justicia. Mire que el patrón se repite. Capturas irregulares, desaparición forzosa temporal, torturas en el interior de los centros de detención y después es que los presentan y dicen está vivo y está detenido y está acusado de esto y ya fue señalado por el juez en prisión preventiva. Y pasa la prisión preventiva, no hay audiencia preliminar y en ese lapso los vuelven a torturar, les vuelven a hacer cosas y después se inicia, después de 3, 4, 5 años se inicia el proceso y en un proceso largo y tortuoso le van quitando acusaciones y en algunos casos los sentencian de manera irregular o los dejan en libertad luego de haber perdido 6 años, 5 años de su vida. Y ese es el patrón que hay en Venezuela en materia de violación de derechos humanos y cada vez que se conoce un caso de un preso político. Y la política también de la puerta giratoria. Salen 3, entran 4. Eso es lo que está pasando en el tema de violación de derechos humanos para los presos políticos venezolanos. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles noticias. Y es que ya se ha hecho oficial el aumento de salario mínimo. Se destaca la publicación en Gaceta Oficial. El decreto aparece fechado con 15 de marzo, el mismo día en que comienza su vigencia, según lo especifica el documento oficial. También está oficializada la decisión del aumento del ticket de alimentación. El decreto destaca que se incrementa el salario mínimo nacional mensual obligatorio en el territorio de la República de Venezuela para los trabajadores y las trabajadoras que presten servicios en los sectores públicos y privados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 de este decreto a partir del 15 de marzo, estableciéndose la cantidad de 130 bolívares sin céntimo. El monto del salario por jornada será cancelado con base a 30 días. Pero también este aumento ha traído algunas posiciones encontradas, y es que en el caso del sindicalista Eduardo Sánchez, este aumento mínimo es una estafa. Destaca Eduardo Sánchez que el salario anclado al petro solo es una ilusión.
El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios exigió al presidente Nicolás Maduro precisar los detalles y alcance real del supuesto aumento salarial para los trabajadores venezolanos. Los movimientos sindicales y gremiales nos manifestamos en protesta en contra de las últimas medidas asumidas por el gobierno nacional en torno a la propuesta de las medidas salariales, así lo manifestó Eduardo Sánchez, dirigente del sector universitario. El dirigente también destacó: el aumento salarial es una mentira debido a que no representa el valor real del petro. Sobre el tema del último aumento salarial, el dirigente gremial manifestó la existencia de un falso positivo o una estafa al movimiento de los trabajadores venezolanos. Ese aumento es una estafa y una mentira para los trabajadores nacionales. Ahora los actores políticos del gobierno manifiestan que el petro es una referencia para establecer un indicador en los aumentos salariales, pero este indicador en su valoración real es estática, es decir, el petro mantiene un valor fijo desde hace mucho tiempo, así lo denunció. En realidad, a los venezolanos estamos recibiendo un supuesto aumento que en la realidad es menos de la mitad de su valor real. El aumento salarial anclado al petro es una falsa, así lo fustigó. También el dirigente anunció la siguiente interrogante: ¿este nuevo aumento tiene incidencias en las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos? Y recordó, tenemos trabajadores públicos que no cobran prestaciones desde el 2012. Estas y muchas inquietudes que han generado este aumento salarial que, como de costumbre, se convierte en sal y agua, producto de la hiperinflación que vive el país y también por las políticas sociales del gobierno. Y en materia política, amigos, el tigre Eduardo Fernández rugió para decir cuándo comenzará la campaña electoral y quién puede ganar esa elección en el 2024. Aseveró que si nos quedamos esperando a que llegue el 2024, los resultados estarían cantados. El tigre Eduardo Fernández volvió a rugir este miércoles 16 de marzo. Lo hizo entre globos verdes y naranja y ante un auditorio que acogió a niños muy pequeños y adultos verdaderamente mayores. Gente que busca respuestas y que necesita escuchar. Era un conversatorio sobre el cambio en Venezuela organizado por los partidos Unión y Progreso Caracas, coordinado por el médico Enrique Fermín. De entrada, Fernández, presidente del Centro de Políticas Públicas y FEDED, defendió la ruta electoral y criticó a quienes esperaban y aún siguen esperando que los problemas del país los resuelva Estados Unidos o un golpe de Estado que saque al oficialismo de la presidencia de la República. Justamente en la línea de la ruta electoral, el tigre reiteró que el compromiso más próximo que tiene el país es el del 2024. A juicio de Fernández, la campaña presidencial del 2024 ya comenzó. Fustigó la abstención y a quienes la promueven y manifestó que en el 2018 el mandatario Nicolás Maduro llegó de segundo porque el verdadero ganador fue la abstención. También aseveró que las elecciones del 2021 las ganó nuevamente el fenómeno de la abstención. Insistió que 8 de cada 10 venezolanos rechazan al gobierno de Maduro y están exigiendo cambios, pero es necesario tener un discurso que permita ganar e involucrar a estos venezolanos en la lucha por la libertad y la democracia.
También dijo que es importante que desde una vez la oposición entienda que debe tener un candidato capaz de unir el sentimiento popular y unirse ante el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Lo que sí no dejó claro si él tenía algún tipo de pretensión para ser candidato en el 2024. Y esta noticia, amigos, que es un ejemplo para los que abusan del poder, para los que se creen que el brazo de la justicia nunca les va a llegar. Juez autoriza extradición de presidente hondureño a Estados Unidos. Un juez natural de Honduras autorizó el miércoles la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a Estados Unidos, que lo acusa de transportar desde el 2004 más de 500,000 kilogramos de cocaína a través de su país con destino a los Estados Unidos. No podrá el presidente ser juzgado por delitos distintos que han sido presentados en la audiencia y no podrá ser juzgado igualmente por delitos, por hechos conocidos antes del 2012. El juez Edwin Ortiz, juez de extradición de primera instancia, resuelve conceder solicitud de extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado. Así lo señaló un portavoz de la Corte Suprema de Justicia al cierre de la audiencia de casi 2 horas. En pleno de magistrados del Supremo Tribunal deberá conocer la apelación que presente la defensa del expresidente y podrá ratificar o modificar la resolución del juez. Esta extradición, amigos, es una muestra más de que la justicia tarda, pero llega. Y también es una reflexión para el régimen de Nicolás Maduro, para los que se creen que no pueden ser sometidos a la justicia. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, ha sido el reporte de Oliver Lullano desde el Arauca Binacional. Otro de los puntos tocados durante la jornada del día de hoy por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos, ha sido el siguiente. 16 personas han sido liberadas desde septiembre del 2021, pero 6 permanecen detenidas a pesar de tener boletas de excarcelación. 6 de los presos políticos ya tienen boletas de excarcelación y no han sido liberados. El grupo de trabajo de detenciones arbitrarias registró 12 detenciones en este lapso. Es decir, hay 6 por salir y hay 12 detenidos nuevos en este lapso desde septiembre del 2021, según la alta comisionada Michelle Bachelet. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Vaya tremendo tema este de Vitico Castillo, que nos ha permitido iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo hacemos con más información. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. En esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Continuamos con más información. Ocurre que ya hay varios países, delegaciones de las Naciones Unidas que se han pronunciado sobre el informe de avance que ha hecho hoy Michelle Bachelet sobre el caso Venezuela. Uno de estos países ha sido Chile, que ha señalado: mantenemos la preocupación por los derechos humanos en Venezuela, las violaciones de los derechos civiles y políticos, así como la crisis humanitaria aún persisten. También dice Argentina: volvemos a manifestar nuestra preocupación por los presos políticos. Asimismo, como dijimos en el EPU, solicitamos la realización de investigaciones prontas, transparentes e independientes de las violaciones de derechos humanos y se brinde la reparación. España: consideramos que es propicio seguir avanzando en la independencia de los poderes, así como el cese de la persecución contra los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Francia, rechazamos los ataques sistemáticos contra defensores de derechos humanos y periodistas. Instamos al gobierno a cooperar en su totalidad con la Corte Penal Internacional. Fíjense que no hay posiciones de apoyo directo a Venezuela. Ecuador reitera su condena a la violación a los derechos humanos en Venezuela, que ha provocado la mayor crisis migratoria y de refugiados en la región. Paraguay, nos preocupa la erosión de los derechos humanos en Venezuela, en particular las persecuciones de opositores políticos y las violaciones a la libertad de prensa. Llamamos a una investigación exhaustiva e independiente sobre las causas de la muerte del general Baduel, afirma Paraguay. Así que hasta ahora todos los comentarios señalan su preocupación porque continúan los hechos de violación de derechos humanos en Venezuela, una vez escuchado el informe de avance de la comisionada Bachelet. Y es que en medio de esas pronunciaciones que se han venido dando a nivel internacional, la comisionada también ha mostrado en el día de hoy ese rechazo en esa erosión del Estado de Derecho y de esa impunidad que se presenta en Venezuela. Ha ratificado al llamado a las autoridades a garantizar la libertad de prensa y la asociación, y además a que se investigue exhaustivamente, como decías, Alan, la muerte del general Baduel. Eso en particular, y además esa persecución a los opositores políticos, son de los puntos que viene tratando Michelle Bachelet en este informe que está dando. El diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, reiteró las condiciones de la plataforma unitaria para ser parte de la delegación que continuará con la mesa de diálogo, la cual desde el mes de octubre del 2021 se encuentra paralizada. Para formar parte de nuestra delegación tenemos un requisito mínimo: debes hacer oposición. No formarán parte de la delegación individuos que se hayan prestado para robarle a los partidos a sus líderes legítimos y que colaboren con la dictadura. Ellos no representan al país, escribió Guanipa en su cuenta oficial de Twitter. Y esto porque se han escuchado comentarios de que la mesa de la oposición, la representación de la oposición, debe ser ampliada a partidos que estuvieron en las elecciones del pasado mes de noviembre. Y esto es rechazado por algunas organizaciones que señalan que ellos no representan a la oposición. Pero fíjese cómo está la cosa, que hasta el propio Jorge Rodríguez recomendó que incluyeran en esta mesa a estos partidos que han sido acusados de ser colaboracionistas, lo que siembra más dudas sobre este hecho. O sea, Jorge Rodríguez recomendando cómo debe ser conformada la representación opositora en la mesa del diálogo. Y hablando de recomendaciones, Hugo El Pollo Carvajal testificará contra Gustavo Petro en la Corte Suprema de Colombia por recibir estos fondos del chavismo. Pues para el próximo 21 de abril está citado el exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal. Se trata de una investigación preliminar contra Gustavo Petro luego de que el Pollo Carvajal dijera que el candidato presidencial había supuestamente recibido dineros provenientes del chavismo. Esos señalamientos ya los desmintió Petro en algún momento. Y no se cansan de intentarlo una y otra vez. Quienes esperan que aparezca financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política, se quedarán esperando. Ni conozco a Saad ni al general Hugo Carvajal. Estoy alistando una intervención jurídica para confrontar al general y presunto narcotraficante Hugo Carvajal, sea en España, en Estados Unidos. Esto pues es lo que ha manifestado Gustavo Petro en la cuenta en Twitter. Carvajal se encuentra actualmente en el Centro Penitenciario de Madrid. Cabe recordar que fue capturado el 9 de septiembre en Madrid y estaba prófugo desde el año 2019, cuando un tribunal español aprobó una demanda de extradición a Estados Unidos en donde es acusado por narcotráfico. Demoledor es el informe del Observatorio Venezolano de Prisiones. En ese informe señala algo que es de verdad muy preocupante: la desnutrición en las cárceles en Venezuela. Según ellos, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, en su investigación realizada el mes pasado, se determinó que el 40,1% de la población reclusa recibe alimentos una vez al día, una sola vez al día, el 40%, casi la mitad de la población carcelaria. 38% 2 veces al día.
9,2% nunca reciben alimentos y solo el 12,7% manifestó recibir alimentos 3 veces al día. O sea que si nos vamos a la estadística, de cada 10 presos, solamente uno come 3 veces al día. Solamente 3 comen 2 veces al día. Solamente 4 comen 1 vez al día. Y hay un resto, uno, que señala que no come a diario. O sea, que es una situación bastante lamentable y preocupante, de lo cual solamente la gente del Observatorio Venezolano de Prisiones y organizaciones de derechos humanos han manifestado su preocupación. Pero el régimen no ha hablado absolutamente nada de eso. No recordamos ninguna declaración de la ministra de Asuntos Penitenciarios en Venezuela desde el año pasado hasta la fecha, hablando sobre el tema del alimento, de la alimentación de los retenidos en las cárceles en el país. Y en otro orden, la situación de los pesqueros en Falcón pues es totalmente grave debido a la falta de combustible para sus lanchas, según lo señala el diputado Eliezer Sirit. Escuchemos. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, Eliezer Siris, denunció la escasez de gasolina que viven los pescadores de la entidad. Hoy los pescadores de la Vera de Coro, de Los Secos, Sasaria, de nuestra costa oriental del Estado Falcón, pero especialmente los de la península Paraguay, vienen haciendo un reclamo público al gobierno nacional y al gobierno regional, que una vez más han venido incumpliendo con los compromisos que asumieron en un momento determinado. Nuestros pescadores no tienen acceso, como tiene que ser, a la gasolina, al combustible para poder encender sus motores y ir al mar en la búsqueda de su pescado. El parlamentario recordó que estas personas viven exclusivamente del mar. Si no trabajan, no comen. Por eso nos unimos hoy a nuestros pescadores que están haciendo un reclamo a una posición sumamente contradictoria, que quienes tienen la posibilidad realmente de conseguir los que tienen que comer, hoy no los tengan porque el gobierno los organiza. Sirit señaló que seguirá en compañía de todos los pescadores y los ciudadanos falconianos que sufren a diario los embates del régimen. Radio Asamblea Nacional es noticia. Bueno, fue este informe de los pescadores del estado Falcón, una repetición también de lo que está ocurriendo en el estado Monagas, donde los pescadores manifiestan lo mismo, no tienen combustible para poder salir a faenar. Y hoy se realizó una reunión entre parlamentarios del estado Táchira con las autoridades del sector eléctrico Venezuela, Corpoelec. De esta reunión salió una sola cosa clara. La conclusión es que se depende de que llueva y se llenen los embalses de la represa para generar energía eléctrica. Así que todos a hacer la danza de la lluvia en Venezuela para tener electricidad. Pero ya va. Si este ha sido el año, yo creo que los 2 meses más lluviosos de los últimos años, yo no entiendo cómo vamos a depender de que llueva para que las represas funcionen. ¿No será más bien que ellos le echan la culpa a la falta de lluvia cuando no ha faltado la lluvia, sino más bien todo lo contrario, para poder desviar la atención sobre su incapacidad, su indolencia, la falta de inversión y no solamente la falta de problemas de generación, sino de transmisión de la energía eléctrica? Bueno, habrá que ponerse a hacer la danza de la lluvia en Venezuela para que empiece a caer lluvia en los embalses y usted empieza a ja, 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 ja. Pero usted, ¿por qué le da tantas ideas a Nicolás Maduro y a su ya copo? Lo veo, ahorita empiezan con los disfraces y los vestidos ya, así como... Ya veo a los funcionarios con su penacho indígena y sus plumas y haciendo la danza de la lluvia para buscar de alguna manera alternativas que permitan darle solución al problema eléctrico en Venezuela. Si no estamos en el siglo XVI, XV, por ahí, de verdad que no encuentro explicación a este tipo de respuestas que dan los funcionarios. La falta de lluvia, señores, y por eso que no hay electricidad en Venezuela. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira.
Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales, Nancy, Alan y a todo el equipo de producción. Si quiere volver a leer, escuchar y observar todos los acontecimientos sin censura, ingresa a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos un tema migratorio, un tema desde el Putumayo, desde Nariño, desde la frontera colombo-ecuatoriana, con el periodista Carlos Terán, que nos versará el tema de la migración, el RUN y por supuesto los pormenores que está causando algunas situaciones reales con el caso de los biométricos. Él nos dará una explicación detallada sobre la realidad del migrante venezolano en la zona del Putumayo. Bienvenido al programa, Carlos Terán. Un saludo a todo el equipo de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, todo ese equipo de trabajo maravilloso, toda la audiencia que nos oye y nos mira a través de las redes sociales. Y bueno, Carlos, desde el Putumayo, acá estamos presentes en la comunidad migrante venezolana, trayendo información en territorio de primera mano con toda esta situación para Siempre Venezuela. Para mí es un honor hacerlo por aquí, Carlos Terán. Bueno, la situación con la comunidad migrante venezolana, también retornada, es la siguiente. Estamos en pleno proceso del Estatuto Temporal de Protección al Migrante Venezolano y quizás eso es lo que ocupa más el tiempo por estos días de la población migrante. Tenemos una data de registro que ya sobrepasa las 8.000 personas que han podido realizar la etapa 1 y la etapa 2 del proceso del Estatuto Temporal. También, pues debemos decir, ayer 16 de marzo, fue retirado el equipo biométrico de la ciudad capital, Mocoa. Esto debido a que el punto visible con que se cuenta en todo el Putumayo ha podido realizar algunos biométricos, ha podido realizar estos procesos, pero que esos equipos, al fin y al cabo, no son fijos, no son constantes en este punto visible ubicado aquí en Mocoa. Por lo tanto, a partir de hoy, 17 de marzo, todos los venezolanos que necesiten hacer el biométrico deberán acudir al centro facilitador de servicios migratorios más cercano. En este caso estamos hablando del departamento de Nariño, en Pasto, aproximadamente a 6-7 horas de carretera, por carreteras muy difíciles, y por supuesto costeando su pasaje, o en el departamento del Huila, específicamente en Neiva, donde también son aproximadamente 5 o 6 horas de carretera, lo que implica también un costo en el transporte, la alimentación y en algunos casos hasta pernoctar en estas ciudades. Entonces el venezolano pues se ha abocado a tratar de hacer el registro lo más pronto posible, el registro único al migrante venezolano en la primera fase. Sin embargo, pues entendemos que no todos alcanzaron a poder realizarlo para aprovechar lo que es el biométrico. Entonces esto ha traído un movimiento dentro de la población migrante venezolana. Algunos que eran escépticos de este proceso, de este documento de identidad, incluso algunos no lo veían innecesario, y otra parte minoritaria de la población desconocía o todavía desconoce el estatuto temporal, el proceso y todo lo que está ocurriendo bajo el decreto presidencial 216. Entonces aspiramos, y en eso estamos trabajando, en poder llegar a toda esa población migrante venezolana para que pueda, con la regularización, tener mejores oportunidades en territorio colombiano. Otra particularidad que estamos viendo dentro de la población migrante aquí en el departamento de Putumayo es la gran escalada de retornos a Venezuela. Esto hay que hablarlo, no es una mentira. Algunos van con la intención de visitar, estar un tiempo con sus familiares, recargar esas baterías, como dicen algunos, para regresar a las labores que ya tienen acá, algunos bajo emprendimiento, economía informal, otros bajo condición de dependencia. Pero hay una parte que sí ha ido a quedarse, ha vendido las pertenencias que ha podido obtener acá en Colombia, en el Putumayo, para costear su regreso al país. Entonces, eso es una particularidad que estamos
evidenciando en alguna parte de la población migrante venezolana, sobre todo por estos días de enero, febrero, incluso marzo, seguimos viendo cómo ya siguen regresando a Venezuela, hasta ahora, la mayoría, en plan de visita, en plan de vacacionar en su propio país para retornar a sus labores, como te comentaba. Eso por un lado dentro de la población migrante. Dentro de la población retornada colombiana, pues en un proceso de readaptación, sobre todo en el Alto Putumayo. Recordemos que este departamento tiene 13 municipios y se divide la zona en Alto Putumayo, Medio Putumayo y Bajo Putumayo, que ya el Bajo es frontera con Ecuador. Estamos hablando como a 4 horas de la capital, de acá de Mocoa, donde me encuentro. Sería el Bajo Putumayo. En lo que es el Alto Putumayo es donde está la mayor concentración de colombianos retornados. Algunos pues ya han podido adaptarse al sistema colombiano. Recordemos que algunos de ellos estaban muy pequeños cuando se fueron a vivir a Venezuela, en la Venezuela de antes, que recibía migrantes. Entonces, la situación con ellos es de adaptación. Han habido planes de integración por parte de organizaciones como ACNUR, CHIF, entre otros, para orientarlos e integrarlos a su propia población, ya que son connacionales colombianos. Lo otro que también debemos hacer referencia es el acercamiento de algunas instituciones para con la población migrante venezolana, como es el ICBF, que cada vez se acerca más a las familias y se concentra más en atención a la población migrante venezolana. No así ocurre todavía con la gobernación o las alcaldías, muy pocas de ellas, salvo algunas, como 2 o 3 de este departamento, ha podido hacer algunos eventos, actividades de integración con la población migrante venezolana. Hay una particularidad que me gustaría conversar contigo, ya con el permiso por protección temporal, el PPT, sé que puede estar ocurriendo en otros departamentos, y es el tema precisamente del no reconocimiento de este instrumento como un documento de identidad válido y legal, totalmente legal en Colombia. Algunas instituciones desconocen, venimos atendiendo muy de cerca el tema del Servicio Nacional de Aprendizaje, el cual no están dejando capacitarse todavía a los adolescentes, a nuestros jóvenes migrantes venezolanos, que incluso algunos colegios les exigen que tengan que ir al SENA a prepararse para las próximas pruebas que vienen, estas pruebas de vocacionales de los que salen de bachillerato. Entonces es un tema complejo. Venimos viendo como todavía entidades bancarias, como ocurre a nivel nacional, no está permitiendo, no acepta todavía lo que es el permiso por protección temporal. Gracias a Dios, en la parte de salud sí están afiliando a empresas prestadoras de salud a las personas que tienen el permiso por protección temporal, pero ya en otro tipo de sistemas como el bancario, cámaras de comercio, el SENA, como te digo, no aparecen. De hecho, para poder tramitar un documento para la hoja de vida, como es la constancia de esta judicial, esta constancia que te dice que no has cometido delito en el país, no es posible tramitarlo porque no aparece la opción del PPT. Para tramitar el registro único tributario tampoco te lo permite. Entonces, bueno, creo que es un trabajo que hay que hacer arduo, conjuntamente con la comunidad internacional, con la institución colombiana, por supuesto con Migración Colombia. Esperemos que estas puertas se sigan abriendo. Obviamente hay mucha gente contenta con su permiso por protección temporal, pero todavía no ha abarcado todo lo que se ha prometido en cuanto a acceso a algunos derechos, en cuanto a acceso a algunas oportunidades. Nosotros pues nos mantenemos alerta, te seguiremos informando acerca de todo lo que acontece con la población migrante en el departamento del Putumayo. Entonces, saludos nuevamente a todo el equipo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Desde Mocoa, capital del departamento del Putumayo, reportó para todos ustedes Carlos Terán. Bueno, Carlos, muchas gracias por este informe, tu análisis, por supuesto, una verdad, la verdad verdadera, la realidad de lo que está pasando. Hasta dónde podemos llegar y en la espera de que culmine el proceso del RUN. Y muy objetivo, sobre todo en el caso de los del botón de septiembre, que está muy lento ese trabajo por la situación real de Migración Colombia. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa
Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema es Bésame y ese tema es de Porfi Baloa, que lo ha traído para así iniciar el último segmento en la tarde de hoy del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos con más información y les comento lo siguiente. La ministra de Salud, la abogada Magali Gutiérrez, informó que arribó al país mediante el sistema COVAX el sexto lote de vacunas anti-COVID, conformado por más de 4 millones de inmunizaciones para continuar haciendo frente a la enfermedad. Ella está muy feliz y el gobierno está muy feliz porque recibieron este lote de 4 millones de vacunas provenientes del sistema COVID, pero les tengo una información y qué pena con los señores. Qué pena con los señores. Pero resulta que el gobierno de Venezuela mantiene la deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas contra el COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, informó su subdirector Jarbas Barbosa. Agregó que hay negociaciones que están avanzando para que las autoridades venezolanas puedan cancelar el monto que se debe. Todavía sigue pendiente la deuda de Venezuela con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Hay negociaciones que están avanzando, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa virtual a través de la plataforma Zoom. Barbosa señaló que, sin embargo, la organización decidió seguir brindando operación técnica y colaboración a Venezuela en el marco de la pandemia y subrayó que el país puede comprar vacunas utilizando el fondo rotatorio por el mecanismo COVAX. Puntualizó que han llegado más de 12 millones de dosis y esta semana arribarán 6,5 millones más. Me imagino que son las 4 que llegaron más 2,5 que vienen en camino. El precio que Venezuela paga es el mismo que pagan todos los países. Es una negociación global que hace el secretario del COVAX con los productores y se oferta a los países para que puedan usar sus propios recursos. El subdirector de la OPS aseguró que en ningún momento hubo problema con la deuda de Venezuela que impidiera poder recibir vacunas contra el COVID-19 con el apoyo del Fondo Rotatorio y del mecanismo COVAX. ¿Qué ocurre? Traducción, que están comprando fiado. Y yo me acuerdo del retrato ese en donde aparece en la tienda el hombre que vendió a crédito y el hombre que vendió al contado. Y creo que la OPS va a quedar, lamentablemente, conociendo los antecedentes de este gobierno, con saldo en rojo, como el que vendió fiado, el que vendió a crédito, el que está así. Así va a quedar la OPS. Lamentablemente no le da pena al régimen de facto hacer estas cosas, porque están haciendo fiesta con los recursos que son de América Latina, de la OPS. Recordemos que el gobierno dijo, en cabeza de Delcy Rodríguez, que se había pagado la deuda, pero que no habían generado el desembolso. Eso fue una de las partes que había mencionado Delcy Rodríguez y que el mismo Nicolás Maduro también lo reiteró. No han vuelto a hablar del asunto, no se sabe nada de eso, no se sabe, ya el subdirector de la OPS ha dicho no se han pagado los reales y Venezuela sigue recibiendo las vacunas del COVAX y esta situación pues es pena ajena. De verdad que este es un gobierno maula en varios sentidos, no solamente en Venezuela sino también ahora a nivel internacional. Y escuchemos al diputado Héctor Cordero, quien denuncia la situación de ejecuciones extrajudiciales cometidas por organismos de seguridad del Estado contra aquellos ciudadanos venezolanos. Escuchemos. El diputado a la Asamblea Nacional Héctor Cordero lamentó y rechazó que en Venezuela sigan las ejecuciones extrajudiciales tras conocerse el más reciente informe de Provea. Los organismos policiales siguen actuando descaradamente. Aun cuando se ha habido una reducción entre el año 2020 al 2021 de una cifra significativa, de unos 3.000 y tantos casos en el 2020 a unos 1.400 en el 2021, esto sigue siendo un delito de importancia y debe ponerse la lupa pues ante la actuación de los organismos policiales.
Lamentó que la policía científica, con una historia importante, hoy supere al FAES como el cuerpo más letal de Venezuela. Que el 6CPC haya sobrepasado la acción de esta temible policía, pues nos tiene que llamar a la reflexión. De verdad, hay una distorsión en lo que debe ser la actuación policial y el apego que deben tener a la ley. Exigimos, por supuesto, una depuración de las policías y un apego a las normas de actuación policial. Recordó que la función del 6CPC no es más que investigar y recabar pruebas para lograr el castigo de delitos y no asesinar venezolanos. Radio Asamblea Nacional es noticia. La reconocida periodista venezolana Ibellice Pacheco ha publicado hoy en su cuenta de Twitter la siguiente información. Wilson Alexander Pavón Barrero es un amigo del ministro de la Defensa y es su operador a nivel de las finanzas en Rusia. Wilson Alexander Pavón es un personaje de bajo perfil que se dio de baja en el 91 como teniente del ejército. Según sus superiores, su desempeño fue gris, dice Ibellice Pacheco. Pero en los negocios parece que el hombre se luce, por lo menos para la alta oficialidad de la FAN. Recogió dinero no solamente de Padrino López, sino de otra gente. Él es encargado de empresas en España que atienden a la familia de Padrino López allá en ese país. También está en Panamá y obviamente en Venezuela. La relación con Padrino López, hombre vinculado a los rusos, llevó a los oficiales de la FAN a confiar en Pavón Barreto para que administrara su capital, quien ahora promete y hace maromas para rescatar al menos una parte de esas cifras que nunca habrían alcanzado con su sueldo. Es decir, cifras que están depositadas en bancos rusos y que no se pueden sacar por el producto de las sanciones. Con Maduro a Pavón Barreto también le ha ido muy bien. Es amigo de los jefes del CABIN, del CEOFAM y el ministro de la Defensa. ¿Qué más puede pedir? Un alto oficial resalta su descaro para ofrecer sobornos. Entre las diligencias que Pavón Barreto estaría haciendo en Rusia, me mencionan que procura la alternativa de hacer operaciones en criptomonedas, pero no está fácil el asunto. Pavón Barreto no es el único a quien Padrino López ha confiado el manejo de su dinero. Esa historia continuará. En mi columna de esta semana en Diario Las Américas también escribí sobre el tema, es lo que afirma Ibellice Pacheco. Así que este hombre sería clave para el manejo del dinero de muchos militares de alto rango que están perdiendo este dinero en Rusia, producto de las sanciones que ha aplicado varios países a esa nación. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a hablar de un tema interesante, por supuesto, el tema de los derechos humanos en Venezuela, la violación constante de los derechos y por supuesto también, amigos, aquí la denuncia que hace el Lupa por la Vida. Esto ha señalado que el 100% de las ejecuciones extrajudiciales que se aplican en Venezuela se hacen en sectores populares. Señalaron que hay que investigar a las policías de Carabobo y del estado Zulia, y también al gobernador Rafael Lacaba y al exgobernador Omar Prieto, porque las policías de sus estados son las más letales, subrayaron el padre Alfredo Infante y el abogado Marino Alvarado. En el año 2020, el cuerpo de seguridad más vinculado con presuntas ejecuciones extrajudiciales fue la Fuerza de Acciones Especiales FAES, pero en el 2021 fue destronado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Lo denunció Lupa por la Vida, alianza formada por Centro Gumilla y Provea. Esta coalición también destacó la reducción en el número de ejecuciones, que pasó de 1.800 a 1.414, pero Marino Alvarado, del equipo de Provea, insistió en que se sigue siendo una cifra muy elevada,
que evidencia la alta letalidad con la que siguen actuando los organismos policiales y militares. Anteriormente, el cuerpo más letal era el FAES, y gracias a la incidencia que se ha hecho con los informes de distintas organizaciones de los derechos humanos que trabajan el tema del derecho a la vida, y a los informes de la misión de determinación de hechos y los informes de Michelle Bachelet, han incidido en que la FAES haya reducido su letalidad. Sin embargo, la política letal se mantiene en el 6CPC. Se presenta este 2021 como el cuerpo con mayor letalidad, alcanzando 347 víctimas, que representa el 25%. Así lo explica el padre Alfredo Infante, coordinador del proyecto. El estado Zulia se presenta con el mayor número de ejecuciones, para un total de 234 casos, el estado Carabobo con 221 y el estado Aragua con 158. Estos son los estados con mayor letalidad, así lo informa Infante. El monitoreo de las ejecuciones extrajudiciales: aparecen 14 mujeres. Indica Infante, de los 290 feminicidios, 5% están como presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las investigaciones confirmaron otro dato alarmante: el 100% de las víctimas son de sectores populares. Así que esta organización hace un llamado a las organizaciones que protegen los derechos humanos a meter la lupa en este sector. Señalaron también: nos preocupa que el patrón de los operativos es la criminalización de los jóvenes en nuestros barrios. Eso es muy grave, criminalizar a los jóvenes de los sectores populares. Y en materia política, amigos, Capriles reitera necesidad de ganar espacios políticos y apeló por la negociación. El dirigente político Enrique Capriles Radonsky reconoció este jueves que en el pasado la oposición venezolana ha incurrido en malas decisiones y acuerdos poco fructíferos con el gobierno nacional, pero estimó que la población está ávida de una negociación exitosa. La inmensa mayoría de los venezolanos, que no son los que más ruido hacen en redes sociales, quisiera un proceso de negociación exitoso, no un fracaso, que hemos tenido demasiados, así expresó durante una entrevista. El exgobernador de Miranda pidió revisar aquellas decisiones que no arrojaron un cambio en el país, por lo que instó a discutir formas de recuperar espacios dentro de la política venezolana. Destacó que la única vía para lograr el cambio es la negociación, a la vez que mostró su preocupación por la transición de una polarización a un desinterés completo sobre el tema político como consecuencia de tanto fracaso. Frente a los próximos escenarios electorales, el político aseguró que sea una elección que reúna las condiciones que el informe de la misión electoral de la Unión Europea recogió y presentó. Capriles conversó también acerca de la reunión que sostuvo el gobierno de Maduro con representantes de los Estados Unidos y aseguró que sí se pueden abrir otras puertas que beneficien a los venezolanos y al país. Hay que valorarlo positivamente. Y el diputado Luis Eduardo Martínez también se ha pronunciado y ha dicho que es necesario residenciar el acercamiento entre gobierno y oposición. El diputado de la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez, se refirió este jueves sobre la necesidad de que el diálogo entre gobierno y oposición se realice en territorio venezolano en vez de llevarlo a México. Sostuvo que es necesario residenciar el acercamiento entre las partes en el territorio nacional porque en Venezuela hay paz.
siendo esto un motivo suficiente para que se desarrolle este proceso de entendimiento en el país. Señaló además, no hay ninguna razón para ir a negociar y reunirnos en México, expresó este 17 de marzo en una entrevista radial. Agregó que este nuevo proceso de diálogo debe ser inclusivo y permitir la participación de otros sectores de la oposición, gremios económicos, universidades y representantes de los medios de comunicación. Asimismo, aprovechó la ocasión para enfatizar que estas conversaciones deben abordar las problemáticas que atraviesa a la nación, entre las que se encuentran las situaciones económicas y sociales. También fue enfático en la necesidad de que se establezcan las relaciones entre los gobiernos de Washington y Caracas. Insistió en que este es el momento para que comencemos a restablecer relaciones históricamente cercanas. Mis amigos, y también el diputado Martínez ha dicho que es importante, que es necesario ampliar los actores en esta mesa de negociación, de manera que esté representado el país nacional. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con el reporte de Oliver Luyano nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.